A esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para actualizar la situación epidemiológica de Cuba. Es domingo 25 de julio de 2021. Contamos con el servicio de lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Nos acompaña en este primer momento Yasmina Rami. En esta semana que concluye, Cuba reporta un alto nivel de contagio, también de transmisión y de fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Sigue siendo el llamado al cuidado de todos en sentido general y a mantener las medidas higiénico-sanitarias. Doy los buenos días al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública. Este domingo 25 de julio, doctor, ¿cómo se comporta la situación epidemiológica de Cuba? Buenos días, Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña, la intérprete de lenguas de señas y todas las personas que siguen la información. Hoy un día fuerte desde el punto de vista de los indicadores epidemiológicos, en víspera del triunfo del 26 de julio. Aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tanto significan para nuestro país y que indiscutiblemente lo vamos a celebrar con mucha alegría, pero con la total responsabilidad del momento que estamos viviendo. Y digo esto por los indicadores que vamos a explicar a partir de aquí y que en definitiva, viéndolo con la objetividad de lo que representa, creo que es un llamado para que realmente sigamos cumpliendo, para que cumplamos con lo que en estos momentos tenemos a la mano para poder controlar esta elevada transmisión y las consecuencias de la transmisión, que es lo peor de todo, como vamos a ver a continuación. Vamos a conocer la situación epidemiológica de Cuba a continuación. Adelante. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 80 personas. De la provincia de Ciego Ávila, un número elevado de fallecidos. Estamos hablando de 32 personas que fallecieron con COVID-19, 22 del municipio de Ciego de Ávila, 6 del municipio de Morón, 2 de Chambas, de Ciro Redondo y Majagua, 1 de cada uno. Aquí en la provincia de La Habana fallecen 10 personas, del municipio Playa 2, de 10 de octubre, de Habana del Este, de Guanabacoa, de Plaza, de Marianao, de Arroyo Naranjo, de Centro Habana y de San Miguel del Padrón, fallecen una persona de cada uno de ellos, lo cual va en correspondencia con la transmisión que ha caracterizado La Habana en sus 15 municipios. En la provincia de Matanzas fallecen 9 personas de los municipios Los Arabos, Cárdenas, Jagüey Grande y Matanzas, 2 de cada uno, y del municipio de Perico fallece una persona con COVID-19. En la provincia de Mayabeque fallecen 4 personas, 3 de Güines y 1 de Nueva Paz. En la provincia de Camagüey fallecen 4 personas, todas del municipio de Camagüey. En Santiago de Cuba fallecen 3 personas, 3 pacientes con COVID-19, de Palma Soriano, de Contramaestre y de San Luis, 1 de cada uno. Las 3 personas que fallecen con COVID-19 en Guantánamo, del municipio de Guantánamo. Las 3 personas de Villa Clara, 2 del municipio de Santa Clara y un paciente del municipio de Camaguaní. En la provincia de Granma fallecen 2 pacientes de los municipios Yara y Río Cauto. En la provincia de Pinar del Río fallecen 2 pacientes del municipio de Pinar del Río. En Holguín, las 2 personas que fallecen del municipio de Holguín. En Las Tunas, las 2 personas que fallecen del municipio de Las Tunas. En Santi Espíritus fallecen 2 pacientes de los municipios de Cabaiguán y Jatibonico. En la provincia de Cienfuegos fallece un paciente del municipio de Rodas, y en la provincia de Artemisa fallece un paciente del municipio de Artemisa. Los grupos de edades, nuevamente, con la composición que ha ido variando. Y podemos decir y lamentar que entre 50 y 59 años de edad fallecen 6 personas en nuestro país. Y entre 60 y 69, 18 personas.
entre menores de 50 fallecen 9 personas y entre 50 y 59 fallecen 6 personas. Lo digo porque son grupos de edades jóvenes, que no era el comportamiento habitual del virus. Por lo tanto, podemos decir que con menos de 60 años fallecen en nuestro país 15 personas, que es el 18,7% de todos los fallecidos en el día de ayer. Entre 60 y 69, 18, entre 70 y 79, 25, entre 80 y 89, 17, y nuevamente fallecen 5 personas, 5 pacientes con más de 90 años de edad. Por lo tanto, de 70 años y más, el grupo de mucho más riesgo por la propia edad, por las comorbilidades que lo acompañan, fallecen 47 personas, que es el 58,7% de todos los fallecidos. Nuevamente el sexo masculino predomina, 52 de los 80 pertenecían al sexo masculino, y de las comorbilidades, las que ya se conocen: la hipertensión arterial en 42 de los fallecidos, la diabetes mellitus en 36, la cardiopatía isquémica en 21, la obesidad en 8 de las personas que fallecieron en nuestro país, además de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la renal crónica, que ustedes saben que tienen de muy mal pronóstico cuando la COVID afecta a estos pacientes. Podemos resumir que de todos los pacientes que se fallecieron, 75 tenían su PCR positivo y 5, no obstante estar ya con el PCR negativo. Sin embargo, el fallecimiento es como consecuencia de la afectación que causó la COVID-19. Reiteramos que lamentamos el fallecimiento de estas 80 pacientes y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Ayer, o amanecemos hoy, con un total de 60.467 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento, en su domicilio, como se ha explicado en los nuevos protocolos. 14.864 sospechosos, 3.456 en vigilancia, y nuevamente incrementamos el número de activos a 42.147. Estamos hablando de casos confirmados de COVID con PCR que se encuentran ingresados en estos momentos. Estamos hablando incluso de más de 2.626 que los que habíamos informado el día de ayer, y que este incremento de los activos está en correspondencia con el número de casos que diariamente se diagnostican. Se procesaron la elevada cifra de 56.424 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, y eso permitió diagnosticar la cifra más elevada de casos confirmados que hemos tenido en nuestro país. 8.853 pacientes con COVID-19, 1.121 más que el día de ayer, que había sido una cifra la más elevada hasta ese momento. El 15,7% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID, y esta cifra lo que traducen es la alta contagiosidad, como se ha explicado, de las nuevas variantes o de las variantes que circulan en el mundo y en nuestro país también, y que lamentablemente provocan un contagio mucho más fácil, por lo tanto, mucha más protección para evitar contagiarse. De esta forma, en Cuba ya se han procesado 6.208.857 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, y se han diagnosticado 332.968 personas, pacientes con COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020. Eso hace que el 5,4% de todas las muestras procesadas en Cuba resultaron positivas a la COVID.
Por provincias y municipios, como siempre es habitual y la población lo pide, La Habana con el % número mayor de muestras procesadas, Matanzas en segundo lugar, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Villa Clara. Resumen, de todas las provincias y municipios se procesaron muestras en el día de ayer para el diagnóstico, y las de mayor complejidad epidemiológica, pues con el número mayor. También se procesaron del municipio especial Isla de la Juventud. La positividad ayer, como ya dijimos, de las muestras analizadas, el 15,7%. Y todas las provincias de Cuba, como podemos ver en el gráfico, con un % de positividad por encima del 8%. Recuerden siempre que el 5% era el tope que se había dado por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud como elevada transmisión. Bueno, ayer en nuestro país, todas las provincias con un % superior del 8%, excepto, como es natural, el territorio del municipio especial Isla de la Juventud, y por encima del 15,7%, en este orden de mayor a menor, Guantánamo, con una elevada transmisión, Cienfuegos, Matanzas, Las Tunas, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y Mayabeque. Se sigue comportando, y cada vez un poco más, con una transmisión autóctona en nuestro territorio, propia del territorio de nuestro país. Y de los 8.853 diagnosticados ayer, como se puede ver en el gráfico que van a poner ahora, 8.837 como consecuencia de la transmisión autóctona, y una cifra inferior a días anteriores de casos importados, 16 en el día de ayer. El gráfico que muestra el comportamiento de los importados, de los autóctonos en los últimos 15 días, evidencia que en los últimos 15 días en Cuba se han diagnosticado 101.400 casos con COVID-19 y que el 99,3% de los casos diagnosticados pues han sido consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio. Todos los días, excepto el día 12 de julio, con cifras por encima de 6.000 casos, como pueden verlo ahí. Y el día de ayer, 4 días consecutivos con más de 7.000 casos. Y el día de ayer con la cifra más alta de toda la pandemia, que son 8.830, la más alta de los autóctonos, pero la más alta, como es natural también, de todos los casos diagnosticados en un día. Contactos de casos confirmados ayer, un % que se incrementa, el 99,2%, grupo de mucho riesgo. Por eso se profundiza para identificar todos los contactos, se aíslan en estos momentos en sus domicilios, una gran parte, y se evalúan por su evolución y la posibilidad de que sean positivos. En el acumulado es el 96,8%. Como ya dije, 16 de los diagnosticados ayer, casos importados a nuestro país. En Cuba, en el acumulado, el 3,1% de todos los diagnosticados han sido casos importados al territorio. Y se trabaja hoy todavía para precisar la fuente de infección de 50 de los pacientes diagnosticados en el día de ayer. Provincias y territorios. Vamos a ver en detalle la complejidad elevada que se trabaja en nuestro país. Ahí tienen el occidente. Una cifra muy elevada en la provincia de La Habana, 1.481. Matanza mantiene también cifras elevadas, 1.461. Mayabeque y Artemisa con 278 cada uno, y la provincia de Pinar de Río
149. El municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos en el día de ayer. El centro, también muy complejo, y vamos a ver que incluso iguala y en ocasiones supera al occidente, que recuerdan que era el que se había mantenido con una mayor transmisión en nuestro país. Ahí tienen las cifras del centro. Muy alto en Cienfuegos, 794 casos. Muy alto en Ciego de Ávila, 427. Camagüey con 399, Villa Clara 383 y la provincia de Santi Espíritu 190 casos ayer. Y en el oriente, con menor complejidad, pero muy complejo igual. Ahí tiene la cifra. Guantánamo, 1.181 casos diagnosticados, 735 en Santiago, 423 en Holguín, 300 en Las Tunas y 131 en la provincia de Granma. Como ven, el territorio nacional con una transmisión en todas sus provincias y en un número elevado de municipios del país. El sexo femenino sigue predominando con muy poco cambio con respecto al masculino. Ayer el 53,6% de todos los pacientes diagnosticados del sexo femenino. No es el mismo comportamiento como vimos de la mortalidad. En la incidencia es el sexo femenino, sin embargo en la mortalidad es el sexo masculino. En el acumulado, el 49,1% de todos los diagnosticados han sido del sexo masculino. Asintomáticos. Ayer el porciento más bajo de asintomáticos que hemos tenido en Cuba, el 5%, solo el 5% de los pacientes que se diagnosticaron ayer estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y lo digo así porque es también otra expresión de la severidad, podemos decirlo de una forma, de la agresividad del virus en sus nuevas variantes, que realmente desde el principio que usted adquiere la enfermedad, pues comienza con los síntomas. Y que, como también hemos visto, por los graves, por los críticos, por los fallecidos, el comportamiento es mucho más a la severidad. En el acumulado es el 31,1%. Realmente, a pesar de los mensajes diarios, a pesar de las reflexiones por nuestra parte, pero fundamentalmente por la doctora Lisset, la responsable de pediatría, que viene con frecuencia, una vez a la semana, ayer 1.632 pacientes de los diagnosticados en Cuba, el 18,4%, con menos de 20 años de edad. Y 1.537, el 17,4%, con 18 años y menos de edad. Y de ellos, 98 lactantes, y de los 98, 42 con menos de 6 meses de edad. Grupo de mucho riesgo, fíjense, que se trabaja duro, los especialistas, los neonatólogos, se baten hablando en español, en buen cubano, se logran salvar, pero que siempre, reitero, no se conoce o se trabaja para identificar las posibles secuelas que pueden quedar en un organismo tan frágil como es un lactante o un niño. De 20 a 39 años de edad, 2.609 en el día de ayer. De 40 a 59, 2.983. Y de 60 y más, mucho riesgo, 1.629, que es el 18,4% de todos los diagnosticados. Fíjense en este grupo, qué cifra más elevada. Fíjense que este es el grupo que lamentablemente su evolución no es buena y que lamentablemente un número de ellos fallecen con la enfermedad. El gráfico que resume el comportamiento de los pacientes pediátricos diagnosticados en nuestro país en los últimos 15 días pone de manifiesto que se han diagnosticado 17.701 pacientes pediátricos.
1.180 casos por día como promedio superior al que teníamos en el día de ayer. En los últimos 15 días, todos los días se han diagnosticado más de 1.000 casos diarios, excepto los días 13 de julio y 19 de julio. Ayer dijimos esto mismo, hoy tenemos que repetirlo. Hoy con la cifra más alta de casos pediátricos diagnosticados, 1.537 casos. Importados ayer, como ya dije, 16 pacientes en Cuba, una de las cifras más bajas que hemos tenido, 28 menos incluso que el día anterior. Por provincias de La Habana se diagnostican 3 casos importados, 2 de Habana Vieja y 1 de Playa. De Mayabeque se diagnostican 2 casos importados, los 2 del municipio de Quibicán. El caso importado de Matanzas en Cárdenas, el caso importado de Santi Espíritu de Trinidad, los 2 de Ciego de Ávila, del municipio Ciego de Ávila, 3 casos importados en Camagüey, 2 de Camagüey y 1 de Sibanicú, los 3 casos importados de Holguín, 2 de Holguín y 1 de Báguano, y el caso importado de Guantánamo del municipio San Antonio del Sur. Por países de procedencia, los 16 casos de Rusia 8, el 50%, de Italia y España 2 de cada uno, de Francia, Estados Unidos, Jamaica y Venezuela 1 de cada uno. Todos viajeros cubanos, como siempre explico, excepto un viajero español procedente de España. Y de esta forma en Cuba ayer se diagnostican 3 extranjeros con COVID-19, una coreana como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Camagüey, un indio como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Ciego de Ávila y el español importado de España que ya me referí anteriormente y que se diagnosticó en la provincia de Matanzas. Autóctonos, como ya dije, 8.837, la cifra más alta que hemos tenido en nuestro país, incluso 1.149 más que los que diagnosticamos en el día anterior. Pinar del Río disminuye, 94 casos menos, ahí lo tienen, 149 en total, y la mayor cifra en el día de ayer en el municipio de Pinar del Río con 52. Le sigue San Juan y Martínez con 20, Consolación del Sur con 19, San Luis 18, Minas de Matahambre 17, Viñales 7, Guana y La Palma con 5 cada uno, Los Palacios 4 y Sandino 2. Artemisa también disminuye, 25 menos, 278 ayer, todavía una cifra muy elevada, además con la característica que ha tenido la transmisión en Artemisa que afecta todos sus municipios. Ayer, los números mayores en Huila de Melena con 68 y Artemisa con 55. Le sigue Bauta con 38, San Antonio de los Baños 33, Mariel 32, San Cristóbal 18, Bahía Honda 15, Caimito 8, Alquizar 7, Guanajay y Candelaria con 2 casos cada uno. La Habana, como habíamos dicho inicialmente, un incremento de 96 casos más, 1.478 en total casos autóctonos, su característica transmisión en todos los municipios y las cifras más altas ayer por encima de 100 casos, Marianao con 159, La Lisa 146, 10 de octubre 139, Playa y Boyeros con 127 cada uno, Arroyo Naranjo 105 y Habana Vieja, Centro Habana y Cerro con 100 casos cada uno. Cifras muy elevadas de transmisión en la provincia de La Habana. Guanabacoa 75, San Miguel de Padrón 73, Habana del Este 71, Plaza de la Revolución 70, Cotorro 69 y Regla 17 casos en el día de ayer.
Mayabeque 276 casos, 74 menos que el día anterior, pero una cifra para esta provincia elevada. Dispersos en 10 de sus 11 municipios, San José de las Lajas con 53, Santa Cruz del Norte con 55, Batabanó con 69, las cifras más elevadas de casos en el día de ayer en la provincia de Mayabeque. Güines 28, Jaruco 3, Bejucal 1, Quibicán 4, Melena 9, San Nicolás de Bari 28 y Nueva Paz 26 en el día de ayer. Matanzas 1460. Estamos hablando incluso de 102 más, a pesar de que el día anterior ya había sido una cifra bastante elevada, pero todavía ayer se incrementó un tanto más. 102 casos más, dispersos en sus 13 municipios, y las cifras mayores, como también ha sido el comportamiento en las últimas semanas, el municipio de Matanzas con 240, Cárdenas 191 y Jagüey Grande con 182. De toda forma elevado, Unión de Reyes 85, Colón 79, Limonar 57, Ciénaga de Zapata 47, Los Jarabos 45 y en Martí se diagnostican 43 casos autóctonos. Como pueden ver, cifras elevadas. Cienfuegos incrementa, 336 más, 794 en total. Realmente afecta a sus 8 municipios y más las cifras muy elevadas, prácticamente se concentra mucho la transmisión en el municipio de Cienfuegos, que ayer diagnosticó 431 casos, más del 50% de los casos, y Cumanayagua con 118. Pero se diagnostican casos en Cruces 64, Aguada 58, Roda 55, Abreu 41, Palmira 25 y Lajas 12 en el día de ayer. Villa Clara una cifra similar, 383, uno menos que el día anterior, más del 60% en el municipio de Santa Clara, 240, pero también diagnosticó casos en los restantes municipios de su provincia. Ranchuelo 23, Santo Domingo 22, Camajuaní 18, Quemado Güines 17, Zaguala Grande 16, Placeta 14, Cifuentes 12, Corralillo y Caibarien con 6 cada uno, Manicaragua 4, Remedios 4 y Encrucijada un caso en el día de ayer. Santi Espíritus diagnostica 189 casos autóctonos, superior al día anterior en 5 más. La cifra mayor en el municipio de Santi Espíritus, donde se diagnostican 75, Atibonico 34, Cabaiguán 28, Tahuasco 25, Trinidad 16, La Sierpe 5, Fomento 4 y Yaguajay 2 casos en el día de ayer. Ciego de Ávila disminuye 67 menos, pero cifra todavía muy elevada de transmisión. Sigue siendo muy complejo la situación del territorio, además, como vimos inicialmente, con una elevada letalidad, con una elevada mortalidad en el territorio, como vimos inicialmente, en el día de ayer. La cifra mayor en el municipio de Ciego de Ávila, 341, Venezuela 34, Morón 21, Majagua 14, Baraguá 8, Chambas 3, 1 de enero 2 y Bolivia 2. Camagüey incrementa 24 más, 396. Las cifras mayores, donde ha tenido la mayor transmisión, en el municipio de Camagüey con 194, Florida con 92 y Vertientes 57. Se diagnostican casos también en Minas, 12, Céspedes y Guaymaro 9 en cada uno, Sibanicú 7, Nuevita 5, Sierra de Cubita y Santa Cruz del Sur 3 cada uno,
Najasa y Esmeralda 2 en cada uno, y Jimaguayú diagnostica un caso en el día de ayer. La Tuna lamentablemente incrementa 50 más en el día de ayer, 300 en total, y las cifras más elevadas en el municipio de Las Tunas, 254, Colombia 14, igual que Puerto Padre, Majibacoa 9, Amancio Rodríguez 8 y Jobabo un caso en el día de ayer. Holguín incrementa de manera importante, 248 casos más, dispersos además en todo su territorio, hacen un total de 663 casos autóctonos ayer. Y las cifras mayores, como podemos ver ahí, en el municipio de Holguín con 273, Moa 112, Mayarí 58, Cueto 51 y Sagua de Tánamo 49. Elevada transmisión en estos territorios. Rafael Freire y Cacocún con 26 cada uno, Calixto García 21, Báguano y Banes 13 cada uno, Jibara 12, Antilla 6 y Franpaís 3. Como ven, es importante la transmisión en todo el territorio de la provincia. Granma logra disminuir, 21 menos, 131 en total, y la mayor concentración de casos ayer en Manzanillo 47, Río Cauto 35. Bayamo con 19, Guisa 11, Bartolomé Mazo 8, Yara 5, Niquero y Jiguaní 2 en cada uno, y Campechuela y Cautocristo 1 en cada uno. Santiago de Cuba incrementa, 21 casos más, 735 en total. Se ha hecho difícil el control, es compleja, es elevada la transmisión, tiene la presencia de las nuevas variantes, y la cifra mayor ayer en el municipio de Santiago de Cuba con 371 casos, San Luis 102 y Contramaestre 93. Ahí hay una transmisión muy importante que se identificó así, se está identificada así, así se trabaja. Songolamaya diagnosticó 40 casos, Mella 37, Segundo Frente 34, Guamá 24, Tercer Frente 15 y Palma Soriano 9 en el día de ayer. Guantánamo, muy elevada la cifra, 1.180 casos en el día de ayer, 550 casos más. Hay que esclarecer en honor a la verdad que también se habían acumulado un número de muestras. De todas formas, aunque sea producto de eso, pero es una cifra muy elevada que expresa una transmisión importante. El municipio de Guantánamo con 975 de los 1.180 casos diagnosticados, estamos hablando del 82,6% de todos los diagnosticados ayer en la provincia, en el municipio de Guantánamo. No obstante, también tuvieron cifras elevadas, Manuel Tame 73, El Salvador 47, San Antonio del Sur 34, Caimanera 19, Baracoa 18, Niceto Pérez 10 y Yateras 4 casos en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud pues no diagnostica casos en el día de ayer. Y en honor a la honestidad, pues esclarecer que en La Matanza, que hablamos de 1.460 casos, una cifra muy elevada, pero realmente en el día de ayer se identificaron en 9 de sus 13 municipios, no en la totalidad de los municipios. De esta forma, Cuba, y con este comportamiento de la incidencia del número de casos diarios que se diagnosticaron, pues incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días a 900,3 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia muy elevada para nuestro territorio. Matanzas se mantiene con la tasa mayor, 3.870,9. Ciego de Ávila le sigue en segundo lugar, 2.032. Cienfuegos, 1.689.
Guantánamo 1084,4 y Mayabeque 946,5 por 100.000 habitantes. Todas las provincias con tasas de incidencia elevada, como también se puede ver ahí, la curva que muestra el número de casos activos, pueden verla como se mantiene muy elevada, y solo podemos mencionar al territorio del municipio especial Isla de la Juventud, con una tasa de incidencia de 13,2 en los últimos 15 días, que es la única que podemos mencionar como baja en nuestro territorio. Nuevamente, 12 municipios de los 13 de la provincia de Guantánamo, pues aportan la mayor incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días. Ahí lo tienen. Ciénaga de Zapata se mantiene en primer lugar, Perico, Limonar, Pedro Betancur, Carimete, Martí, Cárdenas, Jovellano, Matanzas, municipio cabecera, Los Jarabos, Unión de Reyes y Jagüey Grande, en ese orden de mayor a menor con la tasa de incidencia. Y, como les expliqué ahorita, se ha ido incrementando la incidencia en la región central, y ya ven que supera la tasa de Cuba y que se acerca al occidente, que siempre se mantuvo con la mayor tasa de incidencia en nuestro país. Se mantiene. En la actualidad no les resto importancia, porque estoy tratando de identificar que realmente el centro se ha ido complejizando mucho, también el oriente, pero en este orden de mayor a menor. Y las curvas de incidencia o la tendencia de la incidencia de los casos positivos de COVID-19 en los últimos 15 días por región, ahí ustedes pueden ver que en definitiva en las 3 regiones van hacia el incremento. Cuba, con 332.968 pacientes diagnosticados con la enfermedad, mantiene ingresado el 12,6% de ellos, 42.147 pacientes. Tenemos que decir que de esos 42.147, el 99,1% con una evolución clínica estable, 41.788. Se acumulan ya con los que lamentablemente fallecieron, los 80 pacientes que fallecieron, se acumulan 2.351 pacientes fallecidos en nuestro país, para los cuales reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. Esto hace que la letalidad en Cuba se mantenga en un 0,7%, inferior si la comparamos con el mundo, 2,14%, más inferior todavía si la comparamos con la región de las Américas, 2,61%, pero muy elevada para los propósitos que tiene nuestro país desde el punto de vista de la atención, de los tratamientos, de los protocolos que continuamente se revisan, se actualizan. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron después del diagnóstico y los 46 que retornaron a sus países. Y en el día de ayer, los 56, no, los 54 que retornaron a sus países, y en el día de ayer se dieron en nuestro país 6.147 altas de pacientes que se encontraban ingresados. Una cifra que no es baja, pero que queda muy por debajo del número de casos que se diagnosticaron ayer. Queda 2.706 menos que los casos diagnosticados ayer. Eso hace que se acumule un grupo de recuperados, una cifra de 288.414, que es el 86,6% de todas las personas diagnosticadas. Estamos hablando que recuperados el 86,6%, que para Cuba, para lo que tuvimos en un momento determinado, es un % bajo. Con el comportamiento del virus
de las variantes vuelven a incrementarse, más agresivo, más virulento, el número de pacientes en terapias intensivas. 359 en el día de ayer, estamos hablando incluso de 48 más que el día anterior, fundamentalmente tanto de los críticos como de los graves. 153 críticos tenemos en el día de hoy ingresados y 206 graves. Son cifras elevadas y que con un buen esfuerzo por parte de nuestros especialistas, pero indiscutiblemente con complejo la situación desde el punto de vista de la severidad de los cuadros clínicos que presentan. Cuba, ya resumiendo el comportamiento de la pandemia, ahí tienen el gráfico que lo ilustra, ahí tienen el gráfico que ilustra la barra del mes de julio muy elevada y que podemos resumir que el mes de julio, fíjense, estamos hablando de julio, en sus primeros 24 días, es un mes que no ha acabado, acumula 139.023 casos diagnosticados con COVID-19 y 1.049 fallecidos. Son cifras muy elevadas y se puede identificar que estamos hablando de 88.401 casos más que los que ya habíamos tenido en el mes de julio, que como ven queda muy chiquito en comparación con la magnitud de la transmisión de ahora. Y lo que es todavía más llamativo, con 712 fallecidos más que el mes de junio, promediando la elevada cifra de 5.793 casos diarios y 44 fallecidos diarios. Sirvan estos datos para darnos cuenta de la importancia que juega hoy, siempre la ha jugado, pero hoy más que nunca, el cuidarnos. Vaya, para hablar sin darle mucha vuelta, percepción de riesgo, percepción de peligro, el cuidarnos de este virus que lamentablemente está afectando, está teniendo un comportamiento muy agresivo, pero nos queda mucho por parte de nosotros. No digo cómo cuidarnos, se conoce, solo reitero el nasobuco, el distanciamiento social, las soluciones desinfectantes, evitar las moloteras, evitar las concentraciones de personas que siempre hacen que se incrementen estas estadísticas. Cuba, administrando sus candidatos vacunales, avanzando en este sentido, siempre resumimos el comportamiento de la intervención sanitaria, de la vacunación ya, ¿sí? Porque esta intervención, como hablábamos de candidatos, ya estamos hablando hoy de vacunas, ahí tienen las cifras actualizadas y de manera resumida con 3.473.316 personas que han recibido al menos una primera dosis de estos candidatos, de estas vacunas. Estamos hablando el 31% de la población cubana. Y 2.390.225 personas que ya en nuestro país tienen administradas las 3 dosis de los candidatos vacunales, de las vacunas. Estamos hablando del 21,3% de la población cubana. Lo decimos con satisfacción, con alegría, pero tenemos que reiterar que todavía, por ciento, que nos obligan a cuidarnos todavía mucho, porque se sabe que hasta un 70%, hasta un 80%, hasta que no se logre, pues realmente no podremos tener un poco de tranquilidad, no total, pero sí realmente una disminución de las medidas, pero no total. Hasta aquí, Pepe, la situación compleja que enfrentamos, que vamos a ganar, que se va a lograr. ¿De eso estamos seguros? Lo más mínimo. Claro que sí. Bueno, ya escucharon ustedes al doctor
Francisco Durán García, dando las cifras de la situación hoy en nuestro país. Después de un año, 4 meses y 13 días exactamente de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, Cuba hoy con las cifras negativas más altas. Se reportan 8.837 casos positivos a la COVID-19 y esto me estoy refiriendo a los autóctonos, en general 8.853 total, y se lamenta el fallecimiento de 80 personas. Vamos a una pausa, retornamos para analizar la situación internacional que también es muy, pero muy compleja. Ahí está la historia y la gloria de la ciencia cubana con nuestros candidatos vacunales, a pesar del bloqueo económico, comercial, financiero, la guerra que se nos hace desde el exterior contra nuestro país, nuestros científicos, nuestros médicos, el personal sanitario y de salud de Cuba sigue luchando contra la COVID-19. Y en temas internacionales, doctor, bueno, cuando usted revisa los medios de prensa internacionales, Brasil se acerca ya a las más de 500.000 muertes por COVID-19, protestas en Londres contra el confinamiento y vacunación obligatoria. Otro de los titulares, el 40% de los nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos de Norteamérica se registran en 3 estados, fundamentalmente en la Florida, en Texas, en Missouri. El Reino Unido está estudiando los primeros casos de la variante detectada en Colombia, más de 50 detenidos y disturbios en protestas contra el confinamiento en Australia. En fin, la situación es bien delicada, bien compleja debido a la COVID-19 en todo el planeta. Cuba no está exenta, por supuesto, pero nosotros seguimos trabajando con pasos firmes, muy serios, con nuestros candidatos vacunales. Me dejas poco para decir. No, realmente agradecido, hiciste un resumen muy bueno. Es contraproducente a veces, ¿no? Porque yo veía esas imágenes que transmitieron hoy temprano a las 5:30 de Europa, protestando sin nasobuco por el confinamiento. No quieren vacunarse. Sin darse cuenta de lo que representa desde el punto de su salud. Hemos estado al tanto del número de los integrantes de las delegaciones de las Olimpiadas, que se están desarrollando con mucho rigor, muy bien la inauguración, muy bien las actividades. Pero a pesar de protestas de personas que no quieren que se realicen las Olimpiadas ahí en Tokio. Es así, unos no quieren, otros, pero realmente es así. Y como tú decías, Pepe, con los 190 países y los 32 territorios que han informado casos de COVID-19, pues realmente se mantienen cifras muy elevadas. Ya en el mundo se acumulan 194.244.472 personas que han tenido y tienen COVID-19 en estos momentos. Incluso en un solo día se siguen diagnosticando muchos casos, 484.313 en el día de ayer. Una cifra muy elevada de casos activos, casos positivos que están ingresados, que están en sus casas, como es habitual en muchos países del mundo, 13.780.950. Y todavía, a pesar de los avances, a pesar de un grupo de conocimiento que se ha ido adquiriendo de esta enfermedad y su comportamiento, fallecieron ayer 7.258 personas con esta enfermedad en el mundo, que hace un acumulado de 4.163.955 personas que han fallecido en el mundo en cuestión de un año y medio, que es el azote que hemos tenido con la COVID. Las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, aportando el 39,6%
de la incidencia total, eso está en nuestra región. Y ayer, por ejemplo, de los 484.000 diagnosticados, 244.000 fue en nuestra región, un comportamiento muy elevado. Además, un número de fallecidos de más de 3.276 casos en el día de ayer y un acumulado ya de 2.007.968 personas que han fallecido con la enfermedad en la región de las Américas. Hay un cuadro resumen del comportamiento del día, del comportamiento acumulado, que no sé si lo tendremos a disponibilidad y se pueda ver, donde, bueno, lamentablemente parece que no es posible, pero realmente ahí se puede ejemplificar en este cuadro que teníamos preparado cuál es la situación de las Américas realmente. Ahí lo tiene, doctor, y del mundo. Sí. La cooperación de Cuba con el mundo. Hay uno anterior. Ahí está, gracias. Ahí están los países que diagnosticaron ayer más casos. Pueden ver que Brasil, con la cifra mayor nuevamente, más de 109.000 casos. Estados Unidos de Norteamérica, no obstante el elevado número de personas que se han ido vacunando, más de 66.000 casos. Indonesia, que ha estado en los primeros lugares, también está. Rusia con más de 23.000 y Francia con más de 19.000. Lamentablemente fallecidos, Indonesia sí, en primer lugar, 1.416 en un solo día. Brasil sigue aportando un número elevado, 1.206. Rusia 709, Estados Unidos 473. Es verdad que ha ido bajando, pero todavía elevado, y Colombia 362. Y en los acumulados, durante toda la pandemia, sí, se mantiene Estados Unidos de Norteamérica con más de 35 millones de casos, la India con más de 31, Brasil, Rusia y Francia. Y en cuanto a los fallecidos, Estados Unidos y Brasil en los dos primeros países, la India, México y Perú. Realmente ha sido una enfermedad, una pandemia que ha ocasionado un daño en el mundo, que no solo desde el punto de vista sanitario, que ya es bastante, sino también lo que esto ha representado desde el punto de vista económico en prácticamente todo el mundo. Hasta aquí, Pepe. Gracias, doctor. Cifras muy, pero muy alarmantes en el día de hoy daba a conocer el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. En esta última media hora se incorporó Lionel Mieres, nuestro intérprete en lengua de señas. En los últimos 15 días, Cuba reporta más de 101.400 casos confirmados. Y bueno, hoy se reportan exactamente 8.853 casos confirmados a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 80 personas. Son las cifras negativas más altas desde el inicio de la pandemia hace un año, 4 meses y 14 días. Las provincias por encima de 1.000 casos están La Habana con 1.481, Matanzas con 1.461 casos en 9 de sus 13 municipios, y la más oriental de las provincias cubanas, lamentablemente, está reportando 1.185 casos positivos a la COVID-19. Esta es la información, grosso modo, epidemiológica de nuestro país. Mañana volveremos nuevamente para actualizar cuál es la situación en torno a la COVID-19 en Cuba. Tenga usted buen día. Mañana, 26 de julio, estaremos recordando el aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Buenos días.